Okay, let's go. Canaan Podcast. ¡Familia! Bienvenido al episodio número 10, ¿no es número 9? Número 10, ¿no? Número 10, eso, vamos. Bienvenido, familia hermosa. Gracias al Señor, aquí estamos. ¿Cómo estás, esposa hermosa? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Quiero contarles que estoy muy feliz por la manera en cómo se está moviendo el podcast. Me encantan las personas que me escriben durante la semana para decirme, me gustó esto de este episodio, me conmovió esto. Realmente es una alegría muy grande ver que está dando sus frutos, que está siendo de bendición para ustedes, así que estoy muy feliz por eso. Sí, son 1000 seguidores que ya estamos en TikTok, ya bien, 1000 seguidores, su puro videito, así que estamos súper contentos. Familia, hoy queremos agradecer al Café Canaan, que aquí, como pueden ver, nos están bendiciendo con los cafecitos. Gracias al Café Canaan, siempre nos tiene con agüita, con cafecito, siempre nos tiene aquí al invitado, a todos los que venimos, nos tienen bien cuidaditos y bien alimentados. Familia linda, hoy tenemos un invitado de honor como todos los episodios. Es un invitado que lo conozco hace muchos años, que ha jugado rugby conmigo, que ha compartido muchas cosas con nosotros. Su familia es muy conocida en el medio del evangelio, en el medio de la comunicación, tanto su papá como sus hermanos. Y él ahora está haciendo un ministerio muy lindo con este tema de las redes sociales, con el tema del coaching, el famoso coaching, que hoy vamos a hablar de eso. Así que, mi amorcito, ¿querés presentarlo? Te voy a dar ese placer de presentarlo vos. Presentarlo. Bueno, con ustedes, Tito Andrés Ramos. Hola, Tito, bienvenido. Gracias. No, para mí es un privilegio poder estar acá. Un fan del podcast, la verdad que... Gracias. Más bien, yo estoy agradecido por el honor de poder visitarlos, conversar con ustedes, charlar con ustedes, pero también felicitarlos por lo que hacen. Esto yo creo que es muy necesario. Es impresionante lo que genera en las personas que a lo mejor no tienen la oportunidad de ir a una iglesia, de asistir o de escuchar en redes sociales historias, escuchar en redes sociales, más que prédicas, es vivencia, ¿no? O sea, el día a día de la gente, cómo Dios ha transformado la vida de mucha gente, cómo Dios usa ciertas cosas, circunstancias para poder ayudar a conectarse de nuevo con él, y yo creo que este podcast es eso, ¿no? Yo te decía, he visto 3 o 4 que no, me encantan. y te estuvimos correteando, ¿no? Porque estuviste ocupado, estuviste en los Estados Unidos, ya, pues, difícil. Gracias, viste la esposa. Bien, la ayuda idónea. La ayuda idónea. Entonces, ya se dio, al fin, viejo. Al fin, hermano, al fin. No, yo estoy contento de estar acá. Sí, estuve de viaje. Esta última parte de mi vida ha sido bastante intensa. Lo vemos en las redes. Ha sido bastante intensa. Ha sido una etapa de aprender cosas nuevas, de tener una nueva posición que el Señor me dio, de poder liderar una fundación a nivel Latinoamérica, la cual me obliga a viajar, me obliga a conectarme con personas de otros países. Es una responsabilidad enorme también. Estar en la Casa Blanca. Involucrarme en temas políticos, en temas de desarrollo. Justo todo tiene que ver con ayudar a construir el reino de Dios, ¿no? A edificar el reino de Dios. Claro, porque, sí. Bueno, como dice Pablo, ¿no? Los griegos con los griegos, Sí. el rockero con el rockero, sí. los políticos con los políticos. Es correcto. Oye, más bien te sacaste el saco. Me saqué el saco para que... Claro, güey. Imagínate, nosotros, hijos, nos ibas a hacer ver, hermano, por diosero, hermano. No. Querido Tito, ¿sabes qué? Contanos, porque esa es la idea de este podcast, ¿cómo fue conocer al Señor? Porque claro, como sabemos que venís de una cuna cristiana, desde niño has procurado en las iglesias, sí. Pero hoy queremos que nos contés a manera de que posiblemente alguien que no te conoce, o por ahí alguien que debe estar viviendo algo parecido a lo que nos vas a contar pueda ser bendecido, ¿no? Así que contanos desde cero, desde cómo fue tu primera experiencia con el Señor, explayate en esta pregunta. Claro que sí. Mira, yo siempre pensé de que mi testimonio era aburrido. Ya. Porque no hay droga, porque no hay exceso, o sea, no hay una historia así. ¿No tuviste? De que estaba así, pero para mí siempre fue como que, y siempre lo contaba así, digamos, contá tu testimonio. A los 5 años me dio miedo irme al infierno y recibí a Cristo.
Hice una oración sencillo, en una... Claro. Claro, pero yo mejor escuché a mis padres, porque mis padres siempre estuvieron involucrados en el tema del ministerio. Claro. Entonces me recuerdo que era tengo 5 años y tengo todavía memorias de ese día. Era en una cancha donde se proyectaba la película Jesús. Wow, ¿Viste este era el evangelio de antes. Ajá. La tela blanca. La tela blanca en la cancha, llamábamos a todo el barrio y todo el barrio venía. Y los primeros que venían eran los niños. Claro. Entonces vos tenías un espacio enorme de niños y me acuerdo que había como una casetita al lado de la cancha que nos las prestaron. Entonces todos los niños nos fuimos ahí. ¿Y quién era la maestra de niños? Mi madre. Entonces, obligado estaba. Sentado ahí, ¿no? Y obligado a ayudar, ¿no? A servir. Mira Y me acuerdo que en ese lugar mi mamá habló un poquito acerca de lo que vimos en la película, que muchos de nosotros ni entendíamos lo que veíamos, la mayoría éramos chicos casi de mi edad. Pero mi madre habla acerca de quieren ir al cielo cuando sean grandes, digamos, ¿no? O sea, ¿quién quiere conocer a Jesús cuando sea grande? Y para eso tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que hacer una oración. Yo recuerdo que ahí me dio como miedito, porque claro, la opción de no ir al cielo es ir para el otro lado. Entonces dije, bueno, Señor, aquí estoy. Y le he pedido a Dios que entre a mi vida 200 veces, ¿no? Cada que me daba miedo. Pero ahí me acuerdo todavía de ese momento de decirle, Señor, entra a mi vida. Quiero conocerte. Y la oración de fe. Hice la oración de fe. Y recuerdo que mi vida espiritual empezó de ahí. Yo fui consciente de mi vida espiritual desde ese momento en adelante. De aprender de Dios, aprender de la Biblia. Mis padres trabajaban en Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, lo que hoy se llama CRU, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a desarrollar movimientos espirituales en todas partes. Entonces, es una organización interdenominacional con más de 60 años que está en 190 países. O sea, es global. Y fue la primera que desarrolló una película acerca de la vida de Jesús. Esas películas que todos ven y que todos hemos visto en algún momento en la tele, es la que Cruzada produjo hace 1970, ponele, digamos, no hace muchos años. Pero es una organización que se dedica a dar herramientas a la iglesia para poder evangelizar, discipular. O sea que ellos fueron a predicarles a esos niños y no sabían que su hijo iba a ser el primer evangelizado. Exactamente. En realidad ellos fueron a predicarles a todo el barrio, ¿no? O sea, eran campañas que se hacían. Entonces se llamaba a la gente, los primeros que venían eran los niños. Y los niños traían a sus padres, pues, ¿no? Porque había una película. Imagínate en los barrios antes, la gente no veía películas. O sea, no tenían tele. No había tele. Era algo nuevo, algo llamativo. Exactamente. Entonces todo el mundo venía, se sentaba y nosotros teníamos, me acuerdo que hasta ahora yo tengo en mi casa un baúl de los que se cargaban los proyectores. Claro, el de la luz acá. Y de los rollos. 4 rollos por película eran. O sea, tenías que cambiar cada 25 minutos, tenías que cambiar un rollo y poner otro. Entonces, y funcionaban a gasolina. Entonces, era toda una logística interesante para compartir de Cristo. Entonces, siempre involucrado ahí. Por eso decía, siempre fue como que raro. Ahora, excesos, drogas y cosas vinieron después, digamos, ¿no? O sea, después de conocer a Cristo, hubo el proceso de ir alejándome, digamos, ¿no? Que es el proceso quizás que mucha gente enfrenta, digamos, ¿no? Ahora, mi testimonio es un testimonio de ir dándome cuenta de cosas. Claro. Sí, mi caminar con Dios es un proceso de darme cuenta de para qué Dios me trajo aquí, de quién es Dios para mí. Y hasta el día de hoy yo entiendo mi testimonio como el Señor me volvió a resignificar mi testimonio, digamos, ¿no? Porque me dijo, no tenés idea cuánta gente hay en la iglesia que tiene tu mismo testimonio. Y fueron cristianos desde cuna, que fueron a la iglesia siempre y que terminaron alejándose y no volvieron más. Justo hablamos de eso allá, ¿no? Que los hijos de pastores o los que se han criado en la iglesia tienden a querer experimentar lo que no experimentaron por cuenta propia, ¿no? Y sin sentido. Y que tiene mucho valor, porque yo lo veo desde el otro punto de vista, ¿no? Yo conocí al Señor de niña también, y cada vez que yo veo niños, cada vez que trabajamos con los niños, para mí tiene un significado increíble, porque yo pienso, cuando yo escuché el Evangelio, cuando yo recibí a Jesucristo de niña, fue una fe genuina. Sí, es verdad. Fue una fe realmente, yo le entregué mi vida al Señor y estoy aquí por esa oración que hice a esa edad. Es correcto. Entonces, el trabajo con los niños es increíble. Es maravilloso. Y a veces pensamos, pucha, lo conocí a esta edad, ¿no? Pero no, o sea, tu vida cristiana empezó ahí y yo a veces digo, quisiera todo el tiempo volver a tener la fe que tuvo esa Fernandita, digamos, ¿no? Volver a tener esa
esa convicción de lo que estaba esperando yo con el Señor, de papá, quiero seguirte, ¿no? Esa fe de niños, Sí, realmente. y en mi caminar ha habido procesos en los cuales yo sentía que no era valioso mi testimonio. Ahora, ¿dónde está para mí el valor? El valor está en ir... Ahí está, lo Verdad, compraste McGregor, alzalo ahí, Lo mataste McGregor, a perdón. McGregor. Paralo, viejo, paralo, McGregor. Corte técnico. Corte técnico. Tranqui, puede salir todo eso, no te preocupes. Se desmayó McGregor. Viejo, vino Khabib en Nurmagomedov. Khabib y lo desmayó. Lo durmió. Perdón, McGregor, si ves esto, te amo. Si lo ve en algún sabe? rato, que él mira la fe. Que llaman las cosas Sí, que no son como Hay que si fuese. traducir. McGregor, I love you, man. Entonces, yo recuerdo que de ahí en adelante yo me involucré mucho. Mi madre, obviamente, nos enseñaba a predicar. Yo desde chico, 6, 7, 8 años, fui ayudante de mi madre. Y mi madre muchas veces nos obligó, nos empujó a que prediquen. O Oye, sea, tu mamá es una tora mi madre. tigre. Mi madre en cuestión de fe ha sido fundamental, digamos, ¿no? En cuestión de, párense y comenten lo que ustedes experimentan de Dios. Así, wow, ¿ok? ¿Qué tengo? No sé, teníamos nuestro librito, era un librito sin palabras. ¿No era como con el The que Four? predicamos. No, era como The Four, pero Ya. el librito sin palabras era un libro con colores, Uy, que tenía solamente, si no me equivoco, son 5 colores, ¿ya? O sea, eran 5 colores, que era blanco, negro, El rojo y amarillo. el blanco, amarillo y verde. O sea, eran esos colores. Entonces tenía la historia, digamos, ¿no? Wow. O sea, nacimos, fuimos creados, amados por el Señor, pero el pecado entró a nuestra vida y el pecado es todo lo malo que hacemos. Y te Pero sabías yo eso de Me lo memoria. sabía de memoria. Entonces vino Cristo y entregó su vida y su sangre. Ese rojo te lava y te hace blanco de nuevo para poder andar por las calles de oro De en el oro. futuro. Y el verde es crezcamos, es conozcamos a Dios, digamos, ¿no? Es como El la fruto. planta. Entonces, yo me acuerdo de niño estar predicándole a niños en las mismas campañas evangelísticas. Por eso yo pensaba que era aburrido. Pero claro, vienen los 12 años, el momento donde empezás a ver a tus amigos hacer cosas, no entendés, no te sentís nunca parte de una sociedad cuando sos cristiano de cuna. Wow, O claro, sea, yo no viví eso. no entonces... te enfocás, no encajás vos. Si estás fuera de la iglesia, no encajás. Y como que siempre te predican de que está bien no encajar. Y puede que sí, ¿me entendés? Pero uno quiere experimentar, pues. Uno quiere experimentar. Uno Claro, quiere me imagino. entender qué significa eso, digamos, ¿no? Y por qué la gente hace lo que hace. Mm. Entonces, ahí hubo un momento de alejarme del Señor, donde, bueno, tomar bebidas alcohólicas, salir con los chicos, empezar a tomar decisiones burras, digamos, ¿no? De ir saliendo. Pero en todo ese proceso, a los 16 años, por 17 años, fruto de una ruptura emocional, si vos querés, yo me doy cuenta de algo, que mi vida no tenía sentido si yo la iba a vivir así, Claro. a medias. Y ahí, en ese proceso es donde entran las personas que estábamos hablando. Víctor Hugo Carrillo, que fue el primero a los 13, 14 años, que nos empezó a decir, oye, no seas burro, ¿qué estás haciendo? O sea, y nos decía así, digamos, ¿no? Nunca nosotros habíamos tenido un líder de jóvenes, si vos querés, o de adolescentes, que nos hable como él. Wow, mira lo interesante, ¿no? Que él nos decía, oye, ustedes son estúpidos, ¿no? Y yo, pídale perdón al Señor, digamos, antes de hablarme así, digamos, ¿no? Y me dice, no, es que están haciendo estupideces, po. Entonces él nos empezó a tomar conciencia sobre nuestra vida espiritual. Y ahí entré igual Marcos Núñez del Arco, cuando empezamos a ir a las reuniones de jóvenes. Entonces mucha gente fue en esos momentos hasta que culmina con una realización del propósito por el cual Dios me había creado. O sea, a los 17 años yo tengo un encuentro personal con Jesús, otra vez, muy parecido al de los 5, en el cual yo realmente digo, desde ese momento hasta acá, el Señor me estaba diciendo, nunca te solté. Wow, viejo. Vos caminaste, vos fuiste, pero yo siempre estuve. ¿Y cómo fue eso, a tus 17? ¿Cómo fue? ¿Dónde estabas? ¿Que tuviste ese encuentro con A los el Señor? 17 años yo estuve, a ver, después de esa ruptura emocional, yo dije, ok, ¿qué voy a hacer? Mi decisión fue esta, voy a buscar a Dios, voy a crecer para adentro. Esto que me pasó no me puede volver a pasar. O sea, y lo que me pasó fue sentirme que mi vida estaba girando en torno a cosas que no eran sólidas. Wow. Sabiendo la verdad, mi vida giraba en torno a lo que la gente decía, mis amistades, las decisiones más importantes de mi vida giraban en torno a cosas que eran
superfluas, que no tenían sentido. Mm. Entonces yo dije, bueno, voy a buscar a Dios. Y ahí entra Walter Echeverría, donde empezamos a ir todos los días a su casa. Recuerdo que en ese momento que empecé a buscar a Dios de nuevo, antes del encuentro, lo empecé a buscar de nuevo. Entonces íbamos a orar a las 6 de la mañana todos los días a la casa de Walter. Y Walter nos abría la puerta, soltero, feliz el gordo de que vaya gente. Y él, muy metido en el ministerio, nos abría la puerta de su casa todos los días durante no sé cuántos meses. 6 de la mañana estábamos todos orando, buscando a Dios. Mira, obvio. Y culmina todo ese proceso en un viaje de cruzada a un congreso global, a nivel global, en Corea del Sur. Ya te fuiste para allá. Nos fuimos a Corea en el viaje y yo recuerdo en ese momento en las oficinas de cruzada, después de que había acabado todo el evento, que fue, ahí te puedo contar, a ver, estábamos sentados nosotros los que ya estábamos involucrados en el movimiento estudiantil, porque nosotros nos involucramos en la universidad, nos involucramos a evangelizar, discipular. Yo todavía sin haber tenido Claro, ese encuentro. Ese encuentro de nuevo, pero ya convencido de que esto era lo que teníamos que hacer, digamos, ¿no? De que era lo bueno por hacer. Entonces, llegamos y obviamente el evangelismo no puede ser tan directo, ¿viste? Pensábamos, claro, tiene que ser un poco más relacional y no sé qué. Y estábamos en plena predicación, eran 4.000 personas. Y ese día le habían pedido los coreanos a sus amigos coreanos que lleven gente nueva, que no conoce a Cristo, al evento. Entonces, imagínate un evento, un lugar así, ¿puedes hablar de marcas acá? Claro. Sonilum 5 veces el tamaño. Sonilum queremos decir, haciendo auspicio. 5 veces el tamaño de Sonilum, lleno de gente. Wow. Repleto de gente. Y el tipo se para allá adelante y empieza a hablar, obviamente, y una prédica evangelística que tenía que ver... y estos coreanos le meten duro. ¿No? Pero era muy light al comienzo. El tipo frena y dice... Y nos dice, estaba hablando en coreano. Él estaba predicando en coreano. Wow. Y nos estaban traduciendo a nosotros. Pero el tema era muy, muy light, ¿viste? Muy pre-evangelístico. Y él frena de la nada. Y le dice algo al traductor. Y el traductor nos dice a nosotros en inglés. Él acaba de sentir del Señor un llamado al altar. Un llamado a que reciban a Cristo. Entonces, oren, por favor. Todo esto que va a venir de aquí en adelante va a ser en coreano y yo no lo voy a traducir. Entonces, oren. Entonces, en nuestra cabeza, ¿qué estás haciendo? O sea, vas a correr a la gente. La gente se va a ir. Como que estás frenando tu tema pre-evangelístico para hacer algo distinto, diferente. Entonces el tipo empezó a hablar, no le entendíamos nada. Y, bueno, y nosotros orando. Nosotros orando, cuando el tipo agarra y dice, los que quieran recibir a Cristo, pasen. Hermano, eran 2.000, 3.000 personas que pasaban llorando. Wow. Corriendo así, llorando, a arrodillarse ahí al frente. Así 4.000 chinitos, imagínate, coreanos, digamos. Chinitos de Coreanitos. Pero imagínate 4.000 chinitos sentados ahí, arrodillados, llorando. Todos orando. Entonces nosotros nos mirábamos, que veníamos a América Latina así. Y claro, en ese momento, mi convicción del Señor fue, yo te traje aquí para esto. Mira vos. Yo te traje al mundo. Para que vos presencies esto y para que vos seas parte de esto. Yo te traje al mundo para que vos me sirvas. Yo te traje al mundo para que vos seas un instrumento en mis manos. Y eso fue para mí así el primer momento de conexión, ¿me entendés? Entonces éramos todos los latinos así berreando por lo que sucedía en ese lugar. ¿Y entendías porque estaba plantándole en coreano? No, el Señor me decía a mí en mi corazón. Ya yo dije, wow, de mi corazón, no, yo entendía en mi corazón eso digamos. Ya. Entonces, se quebrantaron. Todo roto, ¿me entiendes? Todo roto. Y el último día, cuando ya había acabado todo el evento, nos reunimos la delegación de Bolivia en el techo de Cruzada en la noche con la guitarrita, empezamos a cantar. Y ahí fue donde yo tuve un encuentro personal con Dios que no esperaba. Y yo no soy de la línea de estos encuentros. Claro. Me destrozó la teología, pero un encuentro personal con Jesús, en el cual Él me decía, te cuide acá. Él me recorrió en mi mente, en ese momento, todos los instantes en los cuales yo voluntariamente fui rebelde a lo que Él me decía que haga. Y Él me mostraba, yo te cuidé de esto, yo te cuidé de esto otro, yo te cuidé de esto otro, yo te saqué de aquí, yo te cuidé en este momento. Cuando vos saliste de acá, era yo el que te estaba caminando para esto. Entonces, ahí yo recibí el llamado a servirlo.
a entregar mi vida en servicio a Él. Y ese fue el momento, si querés, donde yo digo, Ahí empezó. hubo un antes y un después de eso en mi vida. Entonces yo me dediqué a servirlo. Entonces en la universidad nosotros hicimos movimiento, evangelizamos, discipulamos, Wow. hicimos un movimiento de miles de chicos en la universidad, levantamos movimientos en todas partes, el ministerio creció un montón en Cruzada, éramos en un momento miles de personas, íbamos a Argentina, nos movíamos, o sea, éramos un montón, era un avivamiento en ese momento, en ese lugar. Wow. De la convicción del servicio a Dios, digamos. Y de ahí vos llegaste de allá de Corea aquí y directo a servir. Eso fue, ajá, directo. Ahí O sea, empezaste. fui directamente a escribir, voy a ser coordinador a tiempo completo o sea, voy a ser misionero a tiempo completo cuando Porque me seguías gradué. con Cruzada. Claro, todo en Cruzada. Oye, Entonces, qué ese fue el maravilloso. primer momento trascendental en mi vida de fe, digamos, ¿no? Mm, Y de ahí me cambio de carrera, estudio administración de empresas, y cambia mi vida, mi enfoque empieza a cambiar, digamos, ¿no? Ahora, mm. ese proceso fue maravilloso. Ese proceso fue un proceso en el cual yo entendí lo que él estaba buscando. Ahora, no quiere decir que de ahí en adelante yo no me equivoqué. Claro, claro que sí, por su todo. Nos seguimos equivocando. Nos seguimos Totalmente. equivocando. Pero de ahí en adelante fue una cuestión de entender, ok, ¿para qué estás acá, viejo? Mm, Entonces es darle propósito a mi vida. Y es empezar a tomar decisiones en base a ese propósito. mm. Y empezamos a tomar decisiones en base a ese propósito. Empecé a caminar, como te dices, me cambié de carrera, me hice coordinador, tuvimos eventos, pero que daba miedo. De nuevo, yo he evangelizado en todas las universidades públicas del país, menos en ¿Verdad? la de Pando. En todas. En Sí, todas. te tuviste Y ese claro, proceso. porque como misioneros y cruzadas, el movimiento es estudiantil. Claro, es netamente universidades No es y netamente, colegio. no es netamente, pero su Su fuerte, fuerte. su core Uy, ya, es estudiantil claro, porque es muy, universitario. o sea, muchas iglesias no apuntan a esos lugares. Correcto. Digamos. Correcto. Entonces, ganar, discipular, enviar es lo que tenemos acá. Digamos. Ganar, discipular, enviar. Enviar, wow. Entonces, hacíamos congresos, hacíamos actividades, entrábamos a aulas, hacíamos viajes misioneros, lo seguimos haciendo. Viajes misioneros en el cual todo el movimiento nacional va a una ciudad y invade la ciudad, ¿me entendés? Wow. Y tenemos a la gente local que está buscando profesores que son cristianos para que te abran las aulas. Vamos a tener una conferencia de cómo sacar buenas notas y divertirse. Vamos a tener una conferencia de sexualidad. Vamos a tener una conferencia. Entonces íbamos a dar conferencias gratuitas en la universidad y al final eran evangelísticas. Entonces, y al final nos quedábamos 2 semanas en la ciudad evangelizando, discipulando, formando gente, desarrollando movimientos, fortaleciendo. Y por eso te digo, ha sido un proceso de entender, digamos, el llamado al evangelismo. Y esa etapa de mi vida fue así, fue fuego, ¿me entiendes? Pero de nuevo, fue una etapa de muchos errores, fue una etapa de mucho aprendizaje, fue una etapa de... Porque una cosa es que vos tengas claro qué es lo que Dios te llama a hacer, otra cosa es que vos vayas preparándote para eso, digamos. Claro, ¿no? O sea, claro, Dios llamó a Abraham para que salga de su tierra y de su parentela y lo primero que hace es llevarse a Lot, digamos. Nos equivocamos, pero sabemos a dónde vamos claro. y caminamos y el Señor sigue siendo fiel en ese caminar, digamos, ¿no? Entonces, ese fue el segundo momento quiebre de mi vida, digamos, ¿no? Y fue emocionante. O sea, yo me acuerdo que nuestra pasión era cómo vamos a hacer para llevar a más personas, digamos, ¿no? Para que las más personas conozcan a Cristo, para que más estudiantes entiendan, para que se encuentren. Entonces hicimos cortometrajes, empezamos a producir videos Sí, con sí, Juanco. con Juanco. Con Juanco empezamos a producir videos, empezamos a hacer... entonces, todo eso es lo que movimos dentro de ¿Y tu Cruzada. papi también? Claro, mis padres era el director nacional, O nosotros sea, éramos los directores. ministerialmente siempre estuviste trabajando con tu papi. Siempre. O sea, Uy, qué siempre bendición, viejo. yo estuve dentro de Cruzada Estudiantil, es el lugar en el cual yo he servido. Ya. Dentro de la iglesia no, o sea, Claro. la iglesia estructurada no, La iglesia local. local no. O sea, pero nosotros servíamos la iglesia local. Claro, es que esa es la idea. Los ministerios Exactamente. misioneros sirven y trabajan con las iglesias locales. Imagínate toda la masa crítica de estudiantes que había. ¿A dónde los llevas? Claro, y algunos a las iglesias, pero lo que hacíamos, por ejemplo, era plantación de iglesias. O sea, Cruzada tiene un ministerio de plantación de iglesias, por eso Wow. conoce a Noel, por eso conoce a Enzo Saavedra. Claro. Entonces, y por eso es que yo conozco igual El las barco. Amazonas, los barcos, porque yo he ido a esos lugares, porque yo he llevado gente, porque hemos evangelizado con muchos jóvenes, con distintas herramientas, porque eso fue lo que en ese momento el Señor estaba llevándonos a hacer, digamos, ¿no? Wow. Por eso que capaz, como hablábamos hace rato, ¿no? Donde digas Tito Ramos, ya todo el mundo sabe Tito Ramos, padre. Cruzada, tu papá. Sí.
¿Y Tito Ramos padre o hijo no? Sí, O Tito sí, Andrés. sí. Wow, Entonces, viejo, qué increíble. eso fue la parte emocionante, si vos querés, ¿no? Mm. En medio de todo eso, hubo muchos errores. En medio de todo eso, hubo muchas decisiones. Un error que te acordé que haya sido bien fulminante, que querrás contarlo, porque por ahí, en mi caso, digamos, yo choqué mucho con el alcohol, ¿no? Y el cigarro, entonces ya siendo cristiano, un par de años más todavía luché con el cigarro. Yo luché muchos años con la pornografía. Ah, bueno, eso es nuestra lucha de todos. De los millennials especialmente, digamos, ¿no? Porque lo tuvimos en Claro, acceso nos fácil. criamos Y nos criamos con eso. con el internet ahí, digamos. Claro, nos criamos mirando tele de hasta tarde, digamos, ¿no? Exactamente. Pero esas cosas, por ejemplo, no son Ujú. cosas que se resuelven de la noche a la mañana. Son Exacto. cosas que vos tenés que intencionalmente disciplinarte, pero involucrar a otras personas en ese proceso. Claro que sí. Entonces, de nuevo, errores como esos, digamos, ¿no? En los cuales vos sentís que te vas frenando, pero ahora que te lo cuento, yo veo todo lo que Dios hizo por encima. Maravilloso. Es como leer la Biblia, que vos todo el plan de Dios hace, y los tipos se viven equivocando aquí abajo, pero Dios lo sigue transformando, pero el plan sigue. Sí. El plan no se queda, digamos, ¿no? El plan se mantiene. Y eso fue lo hermoso para mí, digamos, ahora que te lo estoy contando para atrás, pero en ese momento hubo mucho dolor, hubo mucho daño, Claro. hubo de nuevo, mucho aprendizaje de qué significa realmente ser cristiano. Wow, viejo, qué increíble. Y una de las cosas donde mi testimonio hace clic es mi tendencia natural. Yo entendí que mi lucha de toda la vida iba a ser con ser íntegro. ¿A qué me refiero con esto? La misma persona en público y en privado. Las Claro. personas que hemos sido criadas en iglesia tenemos algo que hacemos muy fácilmente. Y es, nos ponemos el traje de iglesia los domingos y los días de reunión. Ya, conocen perfectamente el concepto cristiano. Se saben como dijo una vez Pavel, se saben el libreto. El libreto. Y no lo hacemos, muchos no lo hacemos intencionalmente. En mi caso yo no lo hacía intencionalmente. En mi caso era una cuestión natural. Yo tenía ese pavor de ser descubierto. ¿Me entendés? Y de nuevo, no era una cuestión que se hacía de manera... Y mi lucha con el Señor fue, yo no quiero ser esa persona. Claro. Yo no quiero ser de doble ánimo. Yo no quiero ser una persona que es así acá y allá acá. Y de nuevo, soy una persona que se equivoca un montón. Soy una persona que lidia todavía con las malas palabras, que lidia todavía con su temperamento, que lidia todavía con esa tendencia natural de poder ponerte máscaras, digamos, ¿no? Eso es lo que no quiero. Esa es mi lucha. Yo conocí a un pastor cuando estudiaba teología que él decía, qué fácil somos para poner en disciplina, digamos, al fornicario, al adúltero, pero ya al corrupto, decía, no, al mentiroso, al que está creando disensiones, pero si eso es el chismoso. Al chismoso. Entonces, él decía, si pusiésemos en verdad esa línea recta, no, pues estaríamos varios, decía, en disciplina, ¿no? Y viviríamos en disciplina. Entonces, para mí ese es el punto. Mi testimonio tiene que ver con eso. Es una lucha constante que yo tengo con ser la misma persona en público y en privado. Wow. Y te doy un ejemplo. El casarme y ser padre me mostraron, me desnudaron, digamos, ¿no? Porque el casarme y ser padre, bueno, casarme literalmente, ¿no? Pero el casarme y ser padre es de... Recién la agarré. Mi esposa no me agarró todavía. Es que dijo casarme y desnudarme mentalmente, pero bueno, también literalmente en el matrimonio. Claro. Entonces, pero el casarme y ser padre hicieron que yo empiece a entender cosas. Mi padre, yo nunca le escuché decir una mala palabra. Nunca. A él nunca. Cuando la primera vez que yo vi que él no lo dijo, pero lo gesticuló, es porque se había apretado la mano con el auto, con la puerta del auto. Y oye, pero qué dominio propio, hermano. Dijo así, hizo así, dijo, nada más. Y yo así, se me cayó el héroe. ¿Me entendés? Se me cayó el héroe. Hermano, a mí me cuesta horrores no decir malas palabras en el día a día. ¿Me entendés? Entonces yo tenía una vara con mis hijos, por ejemplo, y después no quiero que ellos vean a un tipo que no es él. Entonces yo les voy a mostrar que estoy luchando con las malas palabras. Y ya está. Y eso ha sido para mí liberador. De nuevo, es un proceso de ir entendiendo que yo no puedo estar fingiendo, menos con mi hijo. Mis padres, una de las cosas que yo le agradezco a Dios todos los días
es que yo tuve una familia de padres cristianos que eran cristianos de verdad. Sí, eso Que hablábamos hace fueron rato, ¿no? cristianos en público y en privado. Exacto. Que O sea, en mi casa eran lo mismo que eran afuera. Y que no había eso, no había esa diferencia de que en la iglesia te portas bien, pero te acaban de tirar una tunda Claro. en el auto, digamos, ¿no? O que el padre le acaba de tirar una tunda a la mujer. ¿Me Claro, entendés? que era lo común en esa Era lo época. común. No. O sea, yo siempre vi un modelo de cristiano en serio, una fe que se vive de verdad. No, y que te desafían, ¿no? Te desafían con el Totalmente. ejemplo a cómo debe ser tu modelo de padre ahora para con tus hijos, ¿no? Totalmente. Y seguir moldeando eso. Pero eso me llevó a decir, yo no puedo fingir con mi hijo. Claro. Oye, aprovechando eso, hablábamos igual, vos tuviste, me contabas, tu papá fue una figura muy, muy importante en tu vida Sí, y me contaste un poco de que él supo manejarte sí. en tu época de rebeldía y Sí. claro, no es nomás chicotear, enrectar, sino que él supo subirse con vos en esta montaña rusa de tu juventud, Sí. del tema del rock y todo eso. ¿Cómo fue? Contanos. Cuando empezó el tema de la rebeldía, empezó con la música, ¿no? O sea, porque claro, yo tengo una mamá que es ex hermana libre. Yo no sé si entienden el contexto de una hermana libre, digamos, ¿no? El velo lo dejaba ahí El solo velo, el velo, ajá. para el la velo, piscina y ahí seguía con el velo. Correcto, el velo, las mujeres acá, los hombres acá, las faldas hasta abajo, pantalones, ni idea, digamos. ¿no? Jorge Eduardo, estuvo ahí, Jorge Eduardo, Noel Suárez. De ahí viene, de ahí viene. Entonces, mi madre tenía una concepción acerca de la fe impoluta. Entonces, esa era una cuestión así. Y vos querías escuchar Korn, digamos, ¿no? Y claro, por supuesto, Claro. digamos, ¿no? Obvio. Tu hermano en una banda de rock. Mi hermano no estaba, pues todavía. Mi Claro, hermano, pero mi hermano en realidad, mi hermano fue el que empezó el proceso de decir, va, yo lo escucho, pues. Y yo así, y él, va, lo escucho, pues. Saludos, Yogi. Yogi, te amamos. Claro, Yogi empezó a eso, digamos. Yogi fue el que te hizo un poco ahí como que... Mira, Yogi siempre fue un tipo, yo siempre aprendí de mi hermano que fue un tipo que él lo que quería hacer lo hacía. O sea, era una cuestión de, lo voy a hacer. Listo. Es que estos hermanos menores... Y lo segundo, y nosotros así, ¿qué estás haciendo, digamos, no? No, digamos, ¿no? Claro, ¿qué discos les compro? Decía mi padre, digamos, ¿no? Y mi hermano le dijo, The Offspring. Oye, tu hermano sabe, pues. The Offspring. ¿Y yo qué disco le pedí? The Backstreet Boys, ¿no? Miércoles, Tito. Entonces, claro, ¿qué te puedo decir? ¿Sabes cuándo me empezó a gustar el rock? Escúchame. ¿Sabes cuándo me empezó a gustar el rock? Cuando escuchaba los 10 más pedidos de MTV. Claro, MTV. Y el primero era Backstreet Boys. Y el segundo era Limp Bizkit, Nuki. Claro, Entonces tenía que escuchar Nuki para poder escuchar completo esto. Y después me empezó a gustar más Nuki, ¿me entendés? Y fue como un proceso de, esta burrera no me gusta tanto ahora, me gusta el rock. Y mi hermana, claro, estaba con la gorra. Correcto. Daniel. Entonces, el rock empezó así, digamos. Era una de las maneras. La otra era la vestimenta. Polera negra jamás en mi casa. Porque era la muerte. Claro. O sea, para mi madre era así, digamos. Nosotros no miramos Los Simpsons, nosotros no miramos Caballeros del Zodíaco, nosotros no miramos... Vos me decís, por ejemplo, ahora Dragon Ball, yo te digo... Goku, ¿quién se llama Goku? Entonces, porque nunca lo vi. Porque era del diablo. En mi casa. Claro, era así. Era así, digamos, ¿no? La caja del diablo le decían en la tele, ¿te acordás? Totalmente. En los 80. Totalmente. Entonces, hubo esa crianza bien cuadrada hacia adentro para que no nos contaminemos con cosas. Entonces, la vestimenta fue lo primero. Pero lo segundo, lo que fue más fuerte fue la música, digamos, ¿no? Cuando nosotros empezamos a escuchar rock, mi padre se dio cuenta, estos van a escuchar con mi permiso, sin mi permiso, digamos, ¿no? Entonces mi padre agarró y dijo, ok, ¿quiere escuchar rock? Sí, vamos. Vamos. ¿Cuál quiere comprar? Y fuimos al Casco Viejo ahí arriba, ¿no? Donde vendía todo disco pirata, ¿no? Lo ubicano, ¿eh? Lo dicho ese. Claro, ahí arriba. Ahí. Estaban puestitas. Bueno, estaban, porque creo que ya no existe. Ya no existe. Entonces fuimos y mi padre, mira, yo escuché rock. Entonces yo te recomiendo este tipo de rock. Pink Floyd, Deep Purple. Entonces ese tipo de rock. Yo escuché esto, digamos, ¿no? ¿Okay? ¿Qué opinaba tu mamá en todo eso? Mi madre se quería morir. O sea, a mi madre le costó un montón entender. Pero es lo que yo le decía a Manoli, es que yo en esa época de rebeldía, la realidad es que no tuve nunca contra quién rebelarme. Claro, porque tu papi supo manejar bien esa situación, ¿no? Porque mi padre nos acompañó en el proceso. Y eso es algo que yo aprendí con mi hijo. Vos tenés que crecer con tu hijo. Wow, qué buena frase. Tenés que crecer. Vos tenés que crecer junto con tu hijo. Vos le tenés que, al comienzo vos tenés el rol de mentor, que le tenés que decir lo que tienen que hacer, y tenés que modelar y tenés que inyectar ahí
cosmovisión, tenés que inyectar ahí Biblia, tenés que ayudarles a que tengan un marco. Interesante que hoy la ciencia dice que cuando el niño tiene 2 años, el niño ya tiene el 80% de lo que va a ver del mundo formado en la cabeza. 2 años. ¿Cómo cambia, no? Decían antes más después. Ahora 2 años. A los 2 años el niño va a tener el 80% de su cosmovisión formada. Y eso lo ve, eso se lo nutre por lo que ve, por lo que escucha, vive, ¿no? por lo que vive. Entonces, pero cuando es más grande, ya vos tenés que ayudarle a que él decida, pues. ¿No ves? Tenés que ser adulto, ¿no ves? Tenés que ir en la transición a la adultez cuando vos vas empezando a tomar decisiones sobre lo que estás escuchando. Entonces mi padre me decía, ¿qué dice la letra? Claro, mi hermano se fue a la B, ¿no? O sea, mi hermano escuchaba Iron Maiden, digamos, The Number of the Beast, digamos, ¿no? Mi hermano se fue a la B de verdad, digamos, ¿no? Entonces mi padre, imagínate, yo no me imagino lo que mi pobre padre... creo que me puedo imaginar si mi hijo empieza a escuchar Bad Bunny ahora, sería más o menos así, digamos. Claro. ¿Qué estás haciendo, digamos, no? Pero lo acompañarías, digamos. Ponele. Vamos a ver, todavía no lo sé. Vamos a comprar el disco de Bad Bunny. Tiene 8 años mío. No, yo le estoy inyectando desde ahora. Ahora, Roxito. Todo rock. Eso, bien. Ahora estoy pero imagínate, la rebelión, si le estoy inyectando rock, la rebelión es que escuche cumbia, ¿no? Es que escuche reggaetón, me quieren. Oye, entonces tu papi tuvo este cariño con el Señor, digamos, ¿no? Obvio. Y él me acompañó y hizo que yo no me tenga contra quién rebelar. Entonces yo no necesitaba ocultarme para escuchar música. Wow. Pero yo siempre tenía la pregunta de mi padre, oye, ¿qué dice la letra? ¿Cómo? ¿O por qué te gusta? Si la letra habla de la marca de la bestia, ¿qué es lo que te gusta? Entonces ya nos obligaba a pensar, pues, ¿no? ¿Qué estás metiendo acá, digamos? Pero creo que eso es algo totalmente correcto, válido. Digamos. Totalmente válido. Eso es una herramienta de coaching, si querés. Hacerme preguntas para que yo piense. No, desarrollas tu propia idea sobre lo que estás haciendo, ¿no? Claro, tienes tu propio criterio. Oye, es que es maravilloso. Es madurar. Entonces, otra cosa que hacía mi padre, por ejemplo, es que mi padre fue futbolista. Tu papi es del Beni, pues, ¿no? No, es de acá. No, es de acá igual. De acá, pero mi padre jugó fútbol hasta que lo agarró el señor, digamos, ¿no? O sea, mi padre compitió y mi abuelo es fundador de Guavirá. O sea, mi abuelo es futbolero, familia de futbolista, vecino y amigo de Marco Echeverry, la familia Echeverry. Mierda. Entonces, había fútbol en las venas, digamos, ¿no? Ninguno de los dos le salió futbolero a mi padre. Ninguno de los dos. Y imagínate cuando mi padre escuchaba que yo quería hacer skate. Mi padre así. Como vos ahorita con tu hijo de Bad Bunny. Sí, más o menos así. Y mi padre nos compraba. O sea, mi padre decía, ok, vamos. Wow. Y nos veía. O sea, mi padre lo que hizo fue, en ese momento de rebeldía, él se puso de nuestro lado, no socapando las cosas, porque había reglas. Había reglas, digamos, ¿no? O sea, había cosas que eran no negociables, digamos, ¿no? Si vas a escuchar esto, tenés que dar una razón por la cual esto te va a edificar o te va a hacer mejor en la vida. Entonces, nos obligaba a pensar y obviamente nos obligaba a generar criterio. A mí me gusta la música, no solamente por lo que dice, aunque yo entiendo el poder que tiene la música, pero no por lo que dice, sino por la excelencia del performance, digamos, del acto de la música, digamos, ¿no? Claro. Cuando escuchás a Víctor Buten tocar el bajo, vos decís, y no dice nada, no alaba al Señor, ¿me entiendes? Exactamente. Los solos de guitarra, por ejemplo, de las canciones cristianas, para mí son espirituales. O sea, yo correcto. A veces no escucho a Dios en toda la canción, pero cuando viene el solo de guitarra, Josué Zúñiga me entendió una vez en una charla y Josué me dice, uy, vos también, pues yo le decía, hermano, yo escucho, por ejemplo, vos escuchabas las canciones de Marco Witt y viste su guitarrista, Prado, ¿no? Prado. Hermano, cuando ese tipo tira un solo, hermano, mi pelito y siento al Señor. Exactamente. Increíble, ¿no? Y tiene que ver con eso. O sea, la excelencia. Entonces nos hizo, ok, ¿por qué escuchás Iron Maiden? Porque Iron Maiden tiene una excelencia musical. Es elevadísima. Por supuesto. Entonces, si a vos te gusta la música, vas a disfrutar más que las palabras, aunque de nuevo. Pero siempre nos hizo esas preguntas, nos acompañó y caminó en el proceso. Y eso fue lo que nos ayudó a ambos a no irnos tan a la vez, porque nos fuimos, pero no tanto, ¿verdad? Claro. O sea, a por lo menos tener un poco más de cabeza y no... Y de la responsabilidad, hermano querido, es tuya. ¿Sabes cuántos años hay gente que intenta hacer los solos de Slash, por ejemplo, y no pueden? O sea, y estamos hablando de un tipo que hizo hace 30 años atrás. No habían efectos, viejo. O sea, no habían los efectos de hoy. No había YouTube, digamos, ¿no? De cómo hacer... O sea, ahí te das cuenta de que, claro, musicalmente nos atrapa por el talento, porque son cosas que hicieron en los 90, en los 80, ¿no? Que hasta ahora siguen siendo inigualables. Y porque la música es creada por Dios, bueno.
Claro, creemos lo mismo. El que la gente use mal las notas, digamos, ya ese es otro, La música creada por Dios. otro más. Entonces nos creó así, para que lo disfrutemos, o sea, para que, y nos vibra en el corazón, digamos, ¿no? Porque está ahí, es parte de él, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces ese fue, si vos querés, el segundo momento Mm. más importante de mi vida, en darme cuenta el propósito de por qué Dios me había creado. Oye, que honra a tu papá, de verdad No, me cae mejor ahora. no, Me caía bien, ahora me cae mi mejor. viejo es un tipazo. Sí, qué Mi lindo viejo es eso un lo que tipazo. dijiste, Mi ¿no? viejo siempre nos ha motivado a hablar. Ahora, Mm, la que nos martirió Biblia en la cabeza fue mi tu madre. madre. Pero era necesario, Pero, era necesario. brother, obvio. O sea, el contexto que yo tengo hoy bíblico de mi vida sin haber estudiado nunca teología Claro, por tu mami, ¿no? es gracias a mi madre. Es gracias a los sábados en Oanza. Ya, Es claro, el gracias, famoso avanza. es gracias a mi madre. No. Quiero ir a... No, vamos a Oanza. Amén, sango. Entonces, esa disciplina de leer y de tener aquí marco teórico para la vida. Claro. O sea, todo lo que yo sé de versículo es de esa época. No es que yo ahora memorizo, ¿no? O sea, ha sido una complementación impresionante en mi familia. Por eso sé que soy un tipo privilegiado, digamos, ¿no? O sea, porque no... Y soy agradecido por eso, ¿me entiendes? Sí, Porque ese marco familiar es clave para sí. crecer, para desarrollarse, para... Y por eso decía, siento a veces que mi testimonio es medio aburrido, pero lo que sí he batallado y lo que sí quiero desafiar a la gente es a ser íntegro. O sea, es a que su fe sea genuina, sea de Ujú. verdad. ¿Me entiendes? A que la vivan en serio. Porque esa es la clave. Mm, Y la fe se vive no solamente en lo que decía Walter, que es la otra persona el que me agarró ya en la en la juventud, digamos, ¿no? Walter ha sido la persona que nos recibía a su casa a las 6 de la mañana para orar. Oye, el Entonces, gordito fue que... el gordito, Dito. Le decimos Dito. Dito. Dito por gordito. Ahora es pastor. Y director de Cruzada. Él es el que está reemplazando Ah, a mi mira, padre. wow, viejo. Dito, Tipazo. tipazo. Dito, él decía, el ser cristiano es más que no fumar, no beber y no bailar pegadito. Mm, El ser cristiano tiene que ver con vivirlo. Y él es el que nos desafiaba. O sea, si vas a ser tibio, sé frío mejor. claro, es lo O que sea, dice Dios la Biblia. respeta al frío. Al Lo tibio lo peor va a es estar a vomitar. media. Y vos Mm, tampoco lo vas a disfrutar. Entonces, si vas a salir de joda, salí pues. En serio. mm. No volvás. Hasta que estés deseando la comida de... Así, digamos, ¿no? Entonces, Y qué bella que eran las enseñanzas de antes, ¿no? totalmente. Ahora no hay que decirle muy fuerte las No, cosas porque porque lloran. se va, Se ofenden. porque llora. Sí. Oye, ¿sabes qué, mano? Qué lindo, de verdad. Qué lindo lo de tu papi. Me tocó mucho eso claro, tenés que crecer juntamente con el niño, ¿no? Eso es algo. Totalmente. No te graduaste de papá cuando nació y ya está. O sea, seguís creciendo con él como papá, digamos. Sí. Y ahora mi padre está por enfrentar algo que es sumamente desafiante, que es el nido vacío. Ya salió Daniele, pues, ¿no? Ah, tu Mi hermana. hermana se casa este año. Ay, 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 Se acabó. ay. Se quedaron sin Sí. hijo. Pero lo van a pasar bonito. Mi papá ahora pasaron este año lo mismo. Mira. Yo fui el último, así que están Mira. ahí en su nido de Claro, amor. en su nido de amor. Claro, pero eso es desafiante, pues, ¿no? O sea, porque durante más de 30 años, toda su vida fue su hijo. Exactamente. Y es así. Ahora, a lo que voy es, hay que seguir aprendiendo con los hijos. Hay que Los seguir. hijos se van yendo y uno sigue aprendiendo cosas. Y eso es algo que debemos nosotros abrazar como filosofía de vida, si querés, porque Mm. nunca dejas de aprender. Amén, amén. Nunca. Y la última parte de mi testimonio ya tiene que ver con el vivir mi propósito. O sea, la última parte de mi testimonio es deja tu tierra y tu parentela. Antes que entremos a eso, pero va con eso. Yo te conocí a vos en el rugby, ¿viste? ¿Te acuerdas? Y vos eras el capitán Ujú. del equipo. Entonces, naturalmente vos tenés un don de liderazgo. Se nota, Ujú. obviamente, ¿no? Porque Ujú. cuando liderás nato, Ujú, o sea, sos líder donde vas. ujú, Entonces vos eras líder en este movimiento, pero también eras líder en el rugby. Yo me recuerdo, eras capitán de rugby. ujú, Y yo sé que ahora estás liderando este nuevo o esta nueva oleada que ha llegado del coaching, que es lo que más que todo queríamos charlar. ujú. Porque ahorita está un poco, si se podría decir un poco, que no se entiende, porque hablábamos de eso, ¿no? Hay gente que no entiende el coaching porque, claro, pareciese ser que va en contra por lo que el coaching te da una nueva perspectiva de lo que vos podés llegar a hacer, ¿no? Ujú. Y vemos que a veces la Biblia enseña que más bien con Cristo podemos hacer todo. Entonces ha sido y es un tema que ha estado chocando. Por eso queríamos que nos contés desde
tu perspectiva, desde el liderazgo que estás teniendo, ahora que la gente ya sabe tu testimonio, ¿cómo es esto del coaching en esta etapa que vas a contar ahorita ya en el Ya. tema profesionalismo? Buenísimo, buenísimo. A ver, la siguiente etapa de mi vida, y lo voy a casar con la pregunta, la siguiente etapa de mi vida fue entender, ok, ahora qué hago con esto. O sea, es Claro. la profundización del propósito. Yo fui llamado a servir al Señor y el Señor en un momento en mi vida me dice, me lleva a hacer lo mismo. A través de un proceso de mentorización, el Señor me lleva a hacer lo mismo. Mira hacia atrás, Tito Andrés, y mira todo lo que tenés. Vos no estudiaste teología porque yo no te dejé. Porque yo no quería que estudies teología. Porque yo no te preparé para estudiar, para ser pastor. Buenango, buenango. Fuiste administrador de empresa. Invertiste aquí, aquí, acá. Te equivocaste aquí, aquí, acá. Tuviste solo un jefe en tu vida, Juanco. Que fue uno de los que fue el mejor jefe que tuve en mi vida, porque fue el único que tuve. Pero en realidad, porque fue muy bueno. ¿Me entiendes? Muchas de las cosas que yo tengo hoy de conceptos de cómo ser un jefe, porque hoy soy jefe, hoy tengo una empresa y dirijo esta fundación a nivel global. Hace 10 años que tengo la empresa. Los conceptos los tengo de Juanco. Wow, La mayoría, de cómo ser un buen jefe, digamos, ¿no? Y ¿sabes qué es lo hermoso? Que su hijo de Juanco el mayor ahora trabaja conmigo. Claro, Carlito. Carlito. Mira, Está trabajando conmigo. Carajo, Entonces, Carlito. pero en esa me caso, o sea, conozco a mi esposa en el movimiento, en Cruzada. Eso fue espectacular igual porque yo llego de intercambio, ambos estábamos saliendo con otra persona. Híjole. Y tras que la veo, le digo a mi amigo, ¿quién es ella? Y mi amigo me dice, es Daniela, no sé qué, pero está arreglada con otro chico. Yo también estoy arreglado, le dije, no estoy preguntando si está arreglado o no, digamos, ¿no? Y la miro, me quedo mirándola y le digo a mi amigo, esa va a ser mía. Ella va a ser mía. Así le dije. O sea, se ríe, digamos, ¿no? Y así, 1 año y medio después, nos volvimos a encontrar, ambos ya solteros, y buscando al Señor. Y dentro de Cruzada fue que empezamos a caminar, hicimos ministerio juntos, viajamos juntos, ella fue a Corea también. O sea, fue un proceso de involucramiento ambos de nuestra fe, pero también de nosotros, de conocernos. Claro. Y bueno, nos arreglamos y terminamos casados. Y para mí ella ha sido parte fundamental de herramienta que Dios ha usado para transformar mi vida, digamos, ¿no? Wow. Ha sido una de las cosas más importantes en mi caminar cristiano, el involucramiento de ella en mi vida. Wow. Porque ella me ayudó a entender procesos, a entender de límites, entender de amar a otra persona que es completamente opuesta a mí, que tiene otra manera de ver la vida, otra cosmovisión, ese concepto de orden, de estructura que yo no tengo porque yo soy súper espontáneo, que me gusta hacer la orden, estructura, proceso, proyecto. Eso viene de ella, ¿me entiendes? Entonces, cuando nos casamos, y nosotros veníamos sirviendo 7 años, nosotros nos casamos, y bueno, ya no vamos a servir en la universidad, pues no, ya somos profesionales los dos, ¿qué vamos a hacer? Empezamos el ministerio de profesionales, y fue como que nos sentimos esa inconformidad santa, si vos querés, del Señor, de que hay algo más. Pero ahí fue donde empezamos a tener mucho roce entre los dos. Mira, oye. O sea, ahí fue de la crisis más fuerte matrimonial que nosotros tuvimos, que fue una crisis de propósito, si vos querés, nace Torch, que es mi empresa, que le pusimos Antorcha porque es luz. Entonces, nace la empresa y ahí es donde se viene el segundo punto importante en mi testimonio, la profundización de mi propósito. El Señor diciéndome, yo te creé para todo esto. Y mira, estudiaste esto, te preparaste acá. Desde los 15 años venís preparándote en liderazgo. Es algo que lo sabés, que lo entendés, que lo tenés natural. Y es algo que allá afuera, en las empresas, nadie está sirviendo. Mira vos, claro. Nadie. Está muy roto el tema de líderes. Y yo era un tipo anti-empresa, ¿me entendés? La empresa solo sirve para financiar el ministerio. Nada más. Totalmente errado. Entonces el Señor agarra y me llama ahí. Yo, Señor, pero salga de su tierra y su parentela. Entonces la otra conversación difícil que tuve que tener fue con mi padre. Decir, papá, no quiero trabajar ya no puedo. O sea, el Señor me está llamando a hacer esto. Entonces mi papá muy sabiamente me dijo, ok, lo oraste, lo tenés, perfecto, caminemos juntos. Pasé de ser tiempo completo a ser asociado en Cruzada y empezamos el proceso de hacer una empresa de consultoría de liderazgo sin nunca haber tenido una empresa grande con mucha gente aquí en liderazgo.
Enseñando que, innovador, porque no había mucho correcto, de eso acá. correcto, pero enseñando que principios de reino traducidos al mundo corporativo. Mira vos, claro, interesante. Entonces empezamos a hablar de humildad, empezamos a hablar del corazón del líder, empezamos a hablar de propósito, de descubrir tu propósito. Mm, Si vamos a hablar de descubrir tu propósito, a dónde te lleva esa conversación? claro, pues al Señor ¿A siempre. quién te dio el propósito? Correcto. Mm, Entonces hemos tenido nosotros más oportunidades de evangelismo y de discipulado haciendo eso claro. que habiendo estado afuera, digamos, que habiendo estado dentro del ministerio Mm. tradicional, si vos querés. Claro, en vez de ir con Biblia y iglesia, con Porque el tema íbamos de con servicio, Manoli. Buenango, Servicio. Servir a esa gente, interesarte claro, genuinamente como por el ellos. médico que va con la Amar- medicina. Correcto, amar a esa gente y ayudarles a tener resultados. Y a que se den cuenta que los principios del reino, cuando los aplicaste y cuando me preguntan, ¿y eso de dónde viene? Wow. Sentate, charlemos de dónde viene. Mira vos. Ha sido fantástico. Entonces empezamos a emprender y el Señor nos bendijo un montón con resultados, con gente, con influencia. Yo no entiendo cómo he llegado a coachear, a mentorizar a las personas que he mentorizado. Claro, porque son personas del medio que he visto ahí, digamos. Son tipos que yo en mi vida hubiera pensado Mm, compartirles o que quieran escucharme. mm. ¿Me dejas entender? Pucha, Ahora, me encanta, mano. eso La fue- multiforma, gracias. eso fue así, el Señor profundizando el propósito, o sea, es clarificándolo, Mm, diciéndome, para esto estás, claro. para esto. O sea, es que es... Y lo que fui sintiendo en el proceso y fui experimentando, fui comprobando en realidad, no tanto sintiendo, sino porque no sentía nada. Mm, O sea, yo sentía miedo. ¿Me entendés? Yo sentía que yo tenía que renovar mi entendimiento, que no era suficiente lo que yo sabía, mm. que no era suficiente el concepto que yo tenía acerca de la vida espiritual o de la vida cristiana para poder encarar el desafío que el Señor me estaba llamando a hacer. Claro. Porque no claro. tenía sentido para mí. ¿Me entendés? Mm. Porque yo tenía el paradigma metido de la iglesia, el paradigma metido de que yo no puedo hacer esto y no puedo decir que estoy sirviendo a Cristo. Y por eso yo hasta el día de hoy digo que soy un misionero en el mundo de los negocios, porque me considero un misionero. Claro, po, estás llevando la Correcto. misión en tu forma y en lo que el Señor te Claro, ha la puesto. gran comisión en su Es forma. construir reino. Claro. Eso es. Entonces el Señor me fue llevando en esos procesos y hoy yo estoy en eso y entiendo el llamado. Entonces, cuando descubrimos la herramienta del coaching, que es una herramienta, que si vos lees la definición, es un proceso de acompañar a una persona a cumplir los objetivos y las metas que esa persona tiene, ayudándole a descubrir en sí mismo o en su propia mente cuál es el camino o cuál es el procedimiento, cuál es el proceso. ¿A través de qué? Preguntas. Yo como coach no le digo a nadie qué es lo que tiene que hacer. Claro. Yo como coach tengo prohibido decir a la gente, tú puedes. En realidad eso no es coaching. Que justamente Es lo ese que era el hablamos. debate. El concepto Eso no es coaching, de coaching no. que la gente No, hace. eso es motivación. Claro, Eso porque es motivación barata, si querés. Ujú. Claro, porque en el mundo, obviamente, sacando un poco el coaching que se está haciendo ahora en el mundo, Ajá. es justamente lo que vos decís, ¿no? O sea, de descubrir el potencial que cada uno tiene para cada uno mismo, digamos, ¿no? Pero es que, por ejemplo, el potencial, ¿quién lo puso? Claro, justamente ese es el punto. Por eso nos gusta mucho lo que vos estás haciendo. Por eso te digo, el coaching en realidad es esa herramienta que te ayuda a descubrir Exacto. los dones y los talentos que Dios te dio para Exacto. usarlos para lo que Dios lo puso en vos. Sí, estoy maravilloso con eso. Estoy Eso- tranquilo. Y eso es lo que la gente muchas veces dentro de la iglesia no entiende. Claro. Porque escucha lo que la gente fuera de la iglesia opina acerca del coaching sin saber lo que realmente es coaching. Y eso es algo que yo tuve que entender en mi cabeza. Mm, La razón por la cual yo sigo llamándome coach, porque por mucho tiempo batallé por ponerme coach, es porque yo quiero que la gente entienda y que la gente diga esto. ¿Qué es esa borrera? O sea, eso es un vendehumo. O sea, yo quiero que lo diga para que yo le pueda explicar qué es en Claro. realidad, digamos, ¿no? Coaching no es motivación, coaching no es conferencias, coaching no es talleres. Coaching es un proceso de acompañamiento para que las personas descubran qué es lo que debe hacer. Si vos querés, asuma la responsabilidad personal de las cosas que vos querés lograr. claro. Es como el anterior podcast de Pierre Sala, Ujú. que Pierre Sala usa el deporte, ¿no? Ajá. Usa y él obviamente va a hablar el idioma de las artes marciales y Correcto. va a hablar de artes marciales. O sea, Correcto. no va a estar, digamos, hablando de un salmo en una conferencia, digamos. Él Por está hablando supuesto. del dialecto y de cómo se habla dentro de las artes marciales, ¿no? Por supuesto. Entonces, nosotros como coaches ayudamos a las personas a descubrir su potencial. Ahora,
el punto de partida, si vos querés, es el propósito o el plan de vida que vos mismo desarrollás. Ahora, siempre en mis sesiones de coaching yo le digo, si usted es una persona espiritual, usted tiene que involucrar a Dios en ese proceso, porque es Dios el que le ha puesto a usted sus dones, sus talentos y sus habilidades para algo. ¿Usted sabe para qué es eso? Porque ¿cuál es mi punto, Manuel? En la iglesia hay mucha gente que entiende de que hemos sido llamados a vivir una vida abundante, ¿no? Jesús vino a... Que tengan vida y vida en abundancia. Ajá. Que es contrario a matar, robar y destruir. Vida en abundancia. ¿Por qué es que hay muchos cristianos que no viven esa vida? Eso es una muy buena pregunta, ¿no? Es porque muchos cristianos nos hemos quedado con el Dios de los milagros y nos olvidamos del Dios de los procesos. Claro, del propósito, ¿no? Si Dios fuera solamente un Dios de milagros, Jesús hubiera venido en Génesis 4. Claro. Pero tenemos procesos. Si Dios hubiera sido solamente un Dios de milagros, no hubiera creado el jardín de tal manera que lo que vos sembrás, vos cosechás. Claro, que es la ley que Él mismo... Él puso principios. ¿Dios es un Dios de milagros? Sí. Dios es un Dios de procesos. Es más de procesos que de milagros. Claro, por supuesto. Entonces, y los procesos es algo que nosotros como cristianos no entendemos. Pablo lo entendía. Incluso si lo ves a Jesús, o sea, su propósito no fue los milagros, o sea, correcto. Hacer los milagros eran simplemente las señales, pero lo que pasaba era, porque él, o sea, no le diría el coaching, pero Jesús era lo que hacía con eso, ¿no? Caminaba con ellos, los acompañaba. Y les hacía preguntas. La principal herramienta del coaching. Exactamente. Es pregunta. Jesús les dijo. ¿Me amas? No. ¿Y ustedes quién dicen? ¿Quién dicen que soy yo? Claro. Eso es obligarlos a que sean responsables de lo que van a decir, a que piensen. Y nosotros como coaches hacemos eso, hacemos preguntas. Qué interesante, Dios. O sea, eso es lo que hacemos. No, ahora, está bueno. Qué buenísimo charlarlo porque creo que está aclarando para mucha gente que está viendo ahorita. Probablemente. Está aclarando porque, claro, mucha gente se ha quedado con esto de que, pucha, está entrando este movimiento. A la iglesia y de repente como que no queremos empujar a la gente a que descubra su propósito, queremos empujarlo a Jesucristo, pero eso naturalmente te va a llevar a en el Señor encontrar un propósito. Y quizás muchos ven esto, ¿no? Ven el coaching como un movimiento y probablemente falta este concepto de una herramienta, ¿no? De una herramienta. Es eso, es una herramienta. Yo diría, el coach también es un rol de liderazgo. Si vos realmente querés ser un buen líder, tenés que ser un buen coach. ¿Por qué? Porque los buenos líderes desarrollan líderes. Jesús no desarrolló solo seguidores y discípulos. Jesús desarrolló líderes de la iglesia. Tipos que tomaban decisiones, tipos que pensaban, que tenían su propio criterio. Y eso no se hace si no le haces preguntas a la gente. Ya, buenísimo. Si vos no ayudas a que la gente te diga por qué hace lo que hace, o entienda por qué es bueno hacer esto y no esto otro, no estás desarrollando criterio. Estás desarrollando seguidores que simplemente van a depender todo el tiempo de vos. Wow. Vas a tener niños que toman leche toda la vida, pero en realidad vos no querés eso. La iglesia no se fundamentó con niños que tomaban leche. Claro. Me hiciste acuerdo a un pastor que le estábamos predicando, porque viste que yo nací en una iglesia en Equipetrol. Entonces, nosotros queríamos ganar a la gente rica, digamos, ¿no? Porque estábamos ahí. Y él me acuerdo que dijo, ¿saben qué? La gente rica le va a predicar gente rica. Y yo no lo entendí hasta ese momento porque dije, claro, pero ahora veo que los profesionales conocen al Señor muchas veces por los profesionales que están desarrollando su profesión, pero siguen predicando el mensaje, digamos. Es correcto. ¿Y cuántas iglesias se enfocan ahí? Muy pocas. Muchas iglesias ven al empresario. Claro, como... Nada más. Claro. Pero el empresario agrega valor. El empresario, ¿a cuántas personas le da de comer? Exactamente. ¿Vos me vas a decir que eso no es reino? ¿Ayudar a que usted le pague el colegio a su hijo? Claro, no. ¿Le pague la universidad a su hijo? Por el trabajo del empresario. Es que usted hace eso. ¿Eso no es reino? La iglesia, como decía un pastor, ¿no? De algún bolsillo tiene que salir, pues no lo que se mueve. Pero no, la iglesia solo ve al empresario desde esa perspectiva, pero el empresario está cumpliendo el reino. Y está brindando un servicio, ¿no? Exactamente, está sirviendo al prójimo. Exactamente. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, o sea, cuando yo entendí eso, personalmente, fue donde yo hice clic en mi cabeza y dije, ok, Dios me está llamando acá. Y eso me obliga a orar por esa gente, a preocuparme por esa gente, a tener carga por esa gente. Yo no la tenía. ¿Me entiendes? Yo te dije al comienzo, yo tenía una visión del empresario como que solo servía para eso. Claro, incluso me comentaste recién que estás a un amigo del rugby y estás llevando a ese que justamente lo empezaste a hacer el coaching por WhatsApp, digamos. Es correcto. Yo empecé a hacerle preguntas. Oye, a ver, ¿qué es lo que querés que suceda en tu vida? Porque lo que estás viviendo ahora es fruto de no tomar responsabilidad. Claro. Y eso es un principio de reino.
El asumir Totalmente. responsabilidad de las cosas que Dios te dio. Eso para mí es algo fantástico porque los cristianos que entienden eso empiezan a vivir una vida con propósito. De verdad. Mm, Empiezan a vivir el plan de Dios para su vida. Porque ¿de quién es la responsabilidad de que se cumpla las cosas que Dios planificó para vos? ¿Es de claro. Dios? ¿Dios lo va a hacer? Hay mucha gente que no. Claro, y quizás se ha ensuciado un poco el nombre de coaching porque de repente ven a un Llanos, digamos, ¿no? Que hace un tipo de coaching para que sea rico, digamos, ¿no? Y te enseña a desarrollar tu potencial para ser rico. Entonces no te desarrolla el potencial para que conozcas al Señor y bueno, ¿no? En tu caminar, si te Pero toca, el potencial para mí tiene que ver con entender cuáles son las cosas que Dios puso en tu corazón y para qué. claro, claro. No solamente decía que por eso ha estado un poco ensuciado este nombre porque de repente Dentro de la la gente, iglesia. claro, coaching, cómo serte rico, digamos. Sí, y no es solo eso, pues, ¿no? O sea, coaching es cómo derribar una... A ver, cómo utilizar los dones y talentos que tenés para tener una vida significativa. Claro. Mira, ¿Cómo haces? yo por ejemplo no tengo idea. O sea, para mí, yo lo único que escuché de coaching era, para mí coaching era llano, Mm. porque era lo que todo está... Claro, vos podés Claro, era tener, motivación. tener Era motivacional. Eso. motivación básica, pero no es eso. No es eso. El Mira vos, coaching y no tiene nada que ver con eso. El coaching tiene que ver con como te decía, es ese acompañamiento. wow. Es Claro. casi un discipulado. O sea, es acompañar a la persona Mm. a que la persona descubra qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que debería hacer para poder hacer algo que está intentando hacer y no lo hace. Y Y no obviamente de puede. vos tu finalidad es que esa persona pueda Cumpla. descubrir al Señor en No, pero todo esto y que descubra con el Señor su mi, mi tarea es esa. O sea, mi tarea es que la persona se dé cuenta de la necesidad que tiene. Pero ¿cómo hago eso yo? Ayudándole a que tenga resultados. wow. Sirviéndolo. Si yo no lo sirvo, ¿cómo le voy a poder predicar si no lo sirvo? O sea, si no le doy comida, Claro, ¿cómo voy a poder decirle, y a un rico, digamos, le vas a decir, ¿qué claro. necesita? ¿Cómo le ¿Me predicas si ellos entendés? tienen otro tipo de ¿Qué necesidad? necesita? Claro. Entonces, para mí vos tenés que lo que el Señor hizo que yo entienda, digamos, no es que Mm, es una herramienta que Dios me dio, es una habilidad que Dios me dio y es parte del liderazgo. claro. Yo veo a Jesús aplicar principios de coaching con sus discípulos para ayudarles a Mm, tener criterio. Eso, me ama, me ama, me ama, mm, es coaching, ya pues, date cuenta. ¿Qué es mm, lo que tenés que hacer? Date cuenta que necesitamos hacer X y Z, que vos tenés que es un llamado a Dios. ¿Y por qué le dice eso? Porque 3 veces él lo había negado, 3 veces él le pregunta, ¿me ama? Pero también porque, ¿dónde estaban ellos? mm. Pescando. O sea, se habían ido porque Entonces, se murió es, es- es un realineamiento a través de preguntas. No le dijo, esta es el plan que yo te... No, date Mm, cuenta, apacienta, mi hijo. Si me ama, entonces apacienta, cuida, alimente. mm, Entonces, para mí tiene que ver con ayudar a que la gente vaya asumiendo responsabilidad, asumiendo soberanía de su propia vida. mm, Y cuando vos decís soberanía, ok, perfecto, suena a que soy yo el que manda en mi vida. mm. No, suena a que para mí tiene que ver con entender que y al final la gente lo entiende, que yo Claro, no puedo pues ni dejar de comer burreras, digamos, no puedo ni dejar de tomar Coca-Cola muchas veces, claro. ¿me entendés? Que tengo que depender de otras cosas. Igual creo que tiene que ver con este tema de que la gente como no conoce los términos, porque aunque no querramos, en la iglesia se está modernizando todo el Sí, tiempo. Entonces, por ejemplo, a mí me llamó la atención que en algunas iglesias ya ahora aparece el nombre de CEO, sí, ¿no es? Pastor de la iglesia y CEO de la iglesia. Tanto. Entonces, ese sí. nombre nuevo es posiblemente lo mismo, pero ahora viene con este toque nuevo, con este toque que trae esta nueva forma de cómo se está haciendo. Y creo que a muchas iglesias eso le asusta, ¿no? Como que, espera un ratito, no. Como pasó con la música, ¿te acordás que antes entró una batería a la iglesia y era como, esperemos un ratito, ¿no? O la danza, o de repente la guitarra eléctrica, o la pinta, ¿no? O la lengua. O la lengua. Claro, porque yo me recuerdo que yo cuando iba a la anterior iglesia, yo fui con gorra una vez, ¿no? Y no, pues casi me pegan, digamos, ¿no? Y yo decía, pero el Señor me ama con mi gorra, o sea, el Señor va a hacer lo mismo que hace. O sea, no me imagino al Espíritu Santo, está con gorra, No. está con gorra, me voy. Eso de Digamos, herejía, ¿no? me voy. Claro. No, Entonces pienso que es por ahí porque no entienden estos nuevos, si se podría decir, ¿no? Estas nuevas formas de Ujú. hablar que se están haciendo, ¿no? Y tiene que ver para mí tiene que ver con entender, para mí tiene que ver con Romanos 12. La renovación, ¿no? De la mente, ¿no? Para mí tiene que Claro, ver no con se no conformen a este puedo siglo. poner odre. O sea, eso no está en Romano, pero, o sea, Claro, Mateo. pero ligándolo Odres a los nuevos odres en nuevos, con viejo. odres viejos, es la renovación de mi entendimiento. Es que Dios vaya renovando la manera en que yo veo. Y yo he tenido, brother,
rupturas paradigmáticas trascendentales en mi vida cristiana, que tiene que ver con a quién servir, digamos, no tiene que ver con qué piensa Dios acerca del gobierno, qué piensa Dios acerca del gobierno civil, qué piensa Dios acerca de la economía, qué piensa Dios acerca de la política, qué piensa Dios acerca de la salud, qué piensa Dios acerca de la higiene, qué piensa Dios acerca de mi alimentación, y todo eso son rupturas paradigmáticas que yo tengo que tener, porque en la Biblia habla mucho de eso, porque la Biblia habla de todo, o sea, es un lugar en el cual yo encuentro respuestas para todo. Casi todo, si vos querés. No, para todo. Hay cosas que vos vas a necesitar a la iglesia. Que yo estoy de acuerdo con eso también, porque hay cosas que la iglesia te puede dar, digamos, ¿no? Un acompañamiento, el discipulado, lo que vos querrás. Pero en la Biblia vas a encontrar respuestas de cómo debes vivir. Y el discipulado es eso. El discipulado es enseñar a la gente cómo tiene que vivir. Comenzando. Y eso es lo que haces con el coaching, digamos. Claro, con el coaching yo le ayudo a que la gente se dé cuenta. ¿Por qué? Porque si yo te digo, Manoli, vos tenés que hacer esto, ¿qué es lo primero que viene en tu cabeza? Disciplina, ¿no? Tengo que empezar a hacer cosas nuevas. Sí, pero cuando yo te empiezo a mandar, yo te empiezo a decir, haz esto. Claro, ya se pone ahí medio... Claro, ¿con qué autoridad? Ajá, hoy ya te genera eso. Pero si yo te digo, Manoli, ¿qué crees que vos necesitas hacer para hacer esto? Vos empezás a pensar, vos desarrollás la respuesta, es tuya, vos asumís responsabilidad de lo que vos querés que suceda y empezás a dar paso. Ese es el poder del coaching, si vos querés. De decir, yo soy consciente, yo soy responsable, yo me hago cargo, yo doy paso. Mira, qué interesante, me hiciste pensar en algo. Claro, y por más que seas una persona que ya está haciendo varias cosas, qué importante es porque, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que McGregor, me encanta la MMA, pero McGregor es un tipo que sabe hacer lo que hace, o sea, es un peleador profesional. ¿Por qué necesita entrenadores? O sea, ¿por qué tiene dos tipos que están con él? Si él sabe. Y yo decía, claro, la importancia, porque él no puede motivarse muchas veces a él mismo a entrenar todos los días. Necesita gente que esté siempre con él encima, ¿no? Lógico, que te acompañe. Que esté cerca de vos. Ahora, nosotros en el proceso de desarrollar un proyecto de vida, cuando hacemos un proceso de coaching de proyecto de vida, que es algo que nosotros recomendamos a todo el mundo que haga, porque ahí una vez, si no sos cristiano, te encontrás con Dios cara a cara, porque... Claro. Te empezás a hacer preguntas trascendentales y no hay manera que no empeces a hablar de tus creencias. Claro. O sea, empezás a decirte para qué existí. ¿Y a vos no te ha tocado esto de que te han cuestionado por meter a Dios en el coaching? Lo que pasa es que yo no lo meto abiertamente. Ya. Sale. Claro, te entiendo. Y yo te comparto, cuando la gente tiene preguntas y me hace preguntas a mí acerca de mi vida, yo le comparto. Yo soy cristiano, yo pienso esto es lo que me ha ayudado a mí. O sea, por ejemplo, yo nunca tomé terapia y yo recomiendo que la gente haga terapia. Fantástico, claro. Porque es una herramienta que Dios nos ha dado para poder... Si no hubiesen pues psicólogos, digamos, ¿no? No, pero también es una manera de poder entender... La ciencia es parte también de lo que Dios nos dio como herramienta para vivir la vida. Exactamente. Pero cuando la gente me pregunta, ¿vos nunca hiciste terapia? Mi terapia es con Dios. O sea, yo oro. Yo hablo con Dios todos los días. Sí. Yo le cuento a Él mis frustraciones. Cuando yo me peleo con mi esposa, oro, hablo y le digo, Señor, estoy así, asá, pienso esto. Y en la oración el Señor me va diciendo, estoy idóneo, hermano, vos. Aprenda a callar, carácter de humildad. ¿Vos qué crees que yo no me frustro cuando vos te alejas? Pues no, ¿tú crees, digamos, no? O sea, y te amo igual. Y acá estoy escuchándote, amándote, proveyéndote, protegiéndote, digamos, ¿no? Entonces, pero claro, cuando la gente me pregunta, yo les puedo compartir de mi experiencia y de lo que Jesús ha hecho en mi vida y es para mi vida. Entonces, eso empieza algo. Y yo no estoy con la carga de decirle, te predico ahora, porque si no, claro, se acabó y se va a ir mañana. No. Pero continúas testificando de todas formas. Empiezo a predicar sin palabras. Empiezo a predicar sin predicar, porque entendí algo. El Señor nos llamó a hacer... Claro, sal y luz. Y luz, no trompeta. Exactamente. Sal y luz. ¿Alguna vez escuchaste vos a la luz hacer bulla? Claro. ¿O a la sal hacer ruido? O que la gente diga en el churrasco, oye, qué buena sal, ¿no? Nadie, ¿no? Todo el mundo alaba a la carne, pero la sal es la que le da el toque, ¿no? Exactamente. Y la luz transforma el lugar donde está. Exactamente. Sin necesidad de hacer ruido. Wow, ahora, yo quiero predicar con mi vida. Ese es mi desafío, es ese. Yo quiero predicar más con mi vida y yo la sigo fregando, yo me sigo equivocando, pero yo quiero predicar más con mi vida que con mis palabras. Y cuando se me da la oportunidad, predico con mis palabras. Porque sé cómo hacerlo, porque fui entrenado, porque... ¿Quién era el que decía no predica? Creo que San Martín. O un católico, predica y si es posible usa palabras. San Agustín. ¿No? Oye,
tu papi ahora está metido, ¿no? O Sí, sea, sí, tu sí. papi está ahí. Y yo digo, claro, si tu papá, con el filtro que él tiene de lo que ha aprendido con el Señor, Que tantos años de ministerio. claro, y está metiéndole, yo dije, no, esto está maravilloso, por eso era que te quería invitar, porque yo Claro. decía, quiero escucharlo, porque va a ser de bendición, ¿no? Claro. Tu papi ahora está metido ahí, ¿no? Sí, mi padre, porque fuimos entrenados, cuando yo tenía 15 años, nosotros recibimos la primera capacitación en coaching en Cruzada, para el staff de Cruzada, para ser mejores discipuladores. Tu papi ahorita, ¿qué hace? Hoy es coordinador de Cruzada y en Torch él es socio y es master trainer, o sea, uno de los entrenadores senior. Claro, porque qué mejor, qué mejor Las canas, entrenador viejo que tu papá. lógico. Oye, qué maravilloso, hermano. Oye, de verdad qué bendición escucharte. No, Creo hermano, que mi mucha gente felicidad. va a quedar, bueno, va a ser bendecida por todo lo que hoy Amén. dijiste. Que así sea. Gracias, querido Tito, de verdad, por participar. Gracias por darte el tiempito. Sé que estás ocupadito. Gracias, muchas Un gracias. placer. De Hermano, verdad. gracias por la oportunidad de estar acá. Gracias por... muy pocas veces me toca a mí hablar de mi testimonio. En muy pocos lugares lo hago. Y la verdad es que creo que estos espacios son muy necesarios porque estás llevando la fe a la vivencia real, al día a día, ¿me entiendes? En la familia, con Juanjo, con el chico este de la calle, con el comediante, Sí. con los que Oye, se has visto vienen, todo, digamos, ¿no? has visto Claro, muy he visto, bien, hermano. hermano. Gracias, Entonces, Tito. pero es llevar la fe a la vida diaria, hermano. Y eso para mí es la clave. Si nosotros vamos a cambiar algo como iglesia, creo que necesitamos vivir más nuestra fe. Y mi desafío es ese, que vivamos nuestra fe de verdad, en No, todas las qué áreas. bendición. Más bien, gracias por bendecirnos. Si bien, como decía, el Señor nos mandó a hacer este espacio, y la verdad es que más bien nosotros somos los más bendecidos porque cada persona que se sienta acá, hermano, no llena, ¿no? Escuchar. Entonces, igual ahora, ¿no? Salimos, pucha, súper desafiados, súper lindo. De verdad me siento contento de poder haber charlado de ese tema. De verdad que yo lo quería hablar hace rato, así que gracias. Sí, Gracias, Tito Andrés. ¿Querés decir algo más, mi vida? Sí, me parece una linda oportunidad, ¿no? Para aquellas personas que quizás veían algún contenido de Tito Ramos y decías, este coaching, ¿no? Y ahora poder saber toda la versión, ¿no? ¿Quién es Tito Ramos? ¿Cuál es el testimonio? ¿Qué hay detrás de esta empresa, ¿no? ¿Cuál es la visión de reino que hay en esta empresa que probablemente está ahí, pero que no está totalmente expuesta y la gente se confunde, ¿no? Entonces, qué bueno y gracias por todo lo que nos estás compartiendo. Gracias por aclararnos a nosotros también, ¿no? Porque quizás en algún momento también nos llegó ese, pero coaching, Burrera, claro. Ajá. ¿qué No, coaching, pero no? era porque no Totalmente entendíamos, válido. ¿no? Es Era totalmente porque... válido. Y es ¿Qué la es? falta de escuchar la versión. Es totalmente Sí. válido. Es totalmente Ajá. válido. Y bueno, gracias a ustedes por tenerme. No, claro que sí. Privilegio de estar acá y cuando ustedes quieran, vuelvo. Eso, con tu esposa, Claro, sería con fantástico. Danielita, para que nos Sería cuenten fantástico. esa locura. Mi hermanazo, como todo episodio que terminamos, siempre le pedimos al invitado que por favor nos despida orando, hermano. Qué Así privilegio. que te voy a pedir, porfa, que nos bendigas, Oremos, oremos. que este lugar sea testigo de tus oraciones, mi hermano amado. Claro Oremos. que sí, oremos. Padre, gracias por el privilegio que tenemos de Gracias, conocerte Jesús. y Gracias, de Señor. estar acá, Señor, y de conversar acerca de las cosas que nos han pasado, que Gracias. son tu historia a través de nuestras vidas, que es tu mano dirigiendo nuestras vidas, Señor. Gracias por Manoli, por Fer, por el equipo, Señor. Gracias por este espacio. Gracias por la carga que tú pusiste en sus corazones de hacer esto y de mostrarle a la gente a través de conversaciones lo que es una vida de fe. Y yo te agradezco por sus vidas, te pido que los bendiga, te pido que los prosperes, te pido que levantes, Señor, y que traigas a más personas acá a poder contar su fe, Señor, y que tú puedas bendecirlos, Señor, de manera sobreabundante, pero sobre todo que tú te puedas revelar a ellos en el propósito que tú les has dado, en la razón de ser, de por qué ellos tienen esos dones y talentos que tú les has dado, para que ellos puedan vivir una vida abundante, para que ellos puedan vivir una vida significativa, para que ellos puedan encontrar, Señor, en ti eso que tú pusiste en sus corazones que ellos deben hacer. Gracias. Yo los bendigo y te agradezco por cada una de las personas que van a ver esto, que van a escuchar esto. Te pido que tú uses cada una de nuestras palabras y a veces nuestros errores para poder bendecir a los demás, Señor, y para poder conectarte con ellos, para poder tocar sus vidas, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanazo. Que el Señor me lo bendiga, familia linda. Que el Señor me lo guarde. Mirá, ya vamos por el episodio 10. Gloria a Dios. Esperamos llegar al 100, ¿no? Esperamos llegar al 100. Que el Señor me lo bendiga, familia linda. Chao, que nos vemos en una próxima. Gracias, Tito. Gracias, hermanazo. Chao, chao.